Lo primero que recuerdo fue el rostro de Daniel pálido, furioso, y susurrando entre dientes apretados: «Llegas 17 minutos tarde, Ana». 17, así comenzó. La noche más humillante y milagrosa de mi vida. La noche en que entré a una mansión esperando ser juzgada y, en cambio, salí habiendo aprendido la única lección que había pasado toda mi vida intentando enseñar a los demás. Pero antes de ese momento, antes de los suelos de mármol y los susurros furiosos, hubo un simple correo electrónico que lo cambió todo. Llegó una gris tarde de miércoles mientras terminaba papeleo en la organización sin ánimo de lucro donde trabajaba. El asunto decía: invitación a cena formal. Asistencia obligatoria. Por un segundo pensé que era spam, pero luego vi el remitente: Huxley y Reeves, abogados. Recuerdo haberlo mirado fijamente, el zumbido de la oficina desvaneciéndose en silencio. El correo no era solo una invitación. Era una citación. Un único párrafo frío decía que la señora Margarita Huxley, madre de Daniel, solicitaba la presencia de su hijo y su acompañante, la señorita Anna Walker, para una cena formal en su residencia privada. Sin confirmación, sin cordialidad, solo una orden de una mujer cuya aprobación aparentemente podía decidir el destino de mi relación. Daniel me había advertido: mi madre no hace las cosas informales. Con ella, todo es una prueba. Lo dijo como un hombre que había pasado su vida caminando por campos minados invisibles, aterrorizado de activar uno. Esa noche, con comida para llevar y café tibio, me entregó una lista impresa: reglas reales para sobrevivir a la cena. No hables de tu trabajo en la organización sin ánimo de lucro. Ella cree que la caridad es para gente que fracasa en los negocios. No menciones a tus padres. Son demasiado corrientes. Limítate a temas neutrales. Historia del arte, quizás economía. Sé puntual, ni antes ni después. Ponte el vestido azul marino que te compré y la bufanda. Siempre la bufanda. Dijo bufanda como si fuera una armadura, como si esa delgada tela de cachemira pudiera protegerme de su juicio. Intenté reírme, pero sus ojos me dijeron que no bromeaba. Durante 2 años, Daniel había llevado consigo amor y miedo. Amor por mí, miedo a su madre. Me había contado historias sobre su lengua afilada, como había reducido a tartamudos a socios comerciales con una sola mirada. Ella no solo juzga el carácter, dijo. Lo disecciona. La semana anterior a la cena fue una niebla de ansiedad. Trabajé mis horas habituales visitando refugios de veteranos locales, revisando a residentes mayores, pero mi mente estaba en otra parte. Cada espejo se convirtió en un tribunal. Cada atuendo parecía un error potencial. Amaba mi trabajo en Conectar Esperanza, una pequeña organización sin ánimo de lucro en Madrid que ayudaba a familias y veteranos con dificultades a encontrar vivienda estable. No era glamuroso, pero era un trabajo honesto. Había visto más gracia en los ojos de un hombre que lo había perdido todo que en las sonrisas de salón de los ricos. Aún así, sabía que Margarita no lo vería de esa manera. El viernes por la tarde lo tenía todo planeado al minuto: tren a las 3:45, taxi a las 4:35, llegada a las 4:50 en punto, cena a las 5. Incluso imprimí indicaciones por si mi teléfono se quedaba sin batería. Planché mi vestido azul marino, pulí mis zapatos y envolví la bufanda cuidadosamente alrededor de mi cuello. Era suave, creí, completamente diferente a mí. Daniel había dicho que su madre apreciaría el detalle. Quería decirle que quizás apreciaría a una persona que trabajaba para gente que no poseía bufandas, pero me tragué el pensamiento. Cuando me miré al espejo antes de salir, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Todo estaba pulcro, perfecto, calculado. Pero debajo de esa pulida cáscara, mi estómago se retorcía en una rebelión silenciosa. Cogí el tren de las 3:45, con el corazón latiendo con cada parada. Por la ventana, el campo de Castilla-La Mancha se difuminaba en un lavado de oro y verde. Intenté calmar mi respiración. Es solo una cena, me dije. Solo una cena. Llegué a la pequeña estación suburbana con 15 minutos de sobra. El aire era fresco, de ese que huele ligeramente a humo de leña y hierba cortada. Un taxi esperaba, pero por alguna razón, no subí. Necesitaba un minuto para respirar, para caminar, para pensar, para sentir algo más que pavor. Así que empecé a caminar hacia la finca. El barrio era como otro mundo. Avenidas arboladas. Grandes verjas de hierro forjado y céspedes tan amplios que cabría todo mi edificio de apartamentos. Apreté el ramo que había comprado para Margarita, lirios blancos. Discretos pero elegantes. A los 10 minutos de caminata, pasé por una pequeña tienda de comestibles en la esquina de la calle Mayor y Fresno. En el escaparate, una exposición de calabazas y folletos de Acción de Gracias hacía que el mundo pareciera más simple, más amable.
Me di cuenta de que había olvidado una bolsa de regalo para las flores, así que entré con la esperanza de encontrar una. La fila avanzaba lentamente, el aire lleno del suave pitido de los escáneres y el arrastre de los carritos. Fue entonces cuando la noté, una anciana al frente hurgando en su bolso, disculpándose mientras las monedas se derramaban sobre el mostrador. El tono del cajero fue brusco. Señora, le falta dinero. Son 147,86 € en total. La voz de la mujer tembló, pensé que mi tarjeta lo cubriría. La gente detrás de ella se movía impacientemente. Miré mi reloj, 4:44. Aún podía llegar si me apuraba. Luego volví a mirarla. Sus manos temblaban. Llevaba un abrigo descolorido y zapatos que habían visto demasiados inviernos. Sus ojos, cansados pero amables, se encontraron con los míos por un segundo. Algo dentro de mí se rompió. No lo pensé. Simplemente avancé. Está bien, dije en voz baja. Yo lo cubro. La mujer se quedó inmóvil. Oh no, querida. No puedes. Está bien, insistí. Por favor. El cajero deslizó mi tarjeta antes de que ella pudiera replicar, 152 €. La mujer me miró desconcertada, con lágrimas en los ojos. La gente ya no hace eso, susurró. Sonreí. Deberían. Le entregué el recibo y me aparté, de repente consciente de la hora, 4:49. Mi corazón dio un salto. Estaba oficialmente tarde. Salí corriendo de la tienda con el ramo en la mano y la bufanda ondeando al viento otoñal, sin darme cuenta de que mi pequeño acto de bondad acababa de reescribir la historia de mi vida. Si hay algo que he aprendido trabajando en acercamiento comunitario, es que los planes no significan nada cuando la vida decide poner a prueba tus valores. Y esa tarde la vida decidió poner a prueba los míos en medio de una tienda de comestibles. El reloj de mi teléfono marcaba las 4:41. Todavía confiaba en que podría llegar a la finca Huxley a tiempo. La estación estaba a apenas 1 kilómetro, y el aire otoñal se sentía fresco contra mis nervios. Acababa de comprar un pequeño ramo de lirios, una ofrenda de paz, esperaba, para la formidable mujer que estaba a punto de conocer. Mientras caminaba, el mundo a mi alrededor parecía demasiado perfecto para ser real. Vallas blancas, céspedes cuidados y buzones con forma de mansiones en miniatura. Incluso la brisa olía a caro. Pero bajo la superficie tranquila, mis pensamientos se agitaban como una tormenta. Cada frase que Daniel había dicho esa semana se repetía en mi cabeza. Ella odia la tardanza. Nunca hables de caridad. Todo es una prueba. Seguí repitiendo esas reglas como cuentas de rosario, esperando que me protegieran. Fue entonces cuando vi la pequeña tienda de comestibles, una cadena local llamada Mercado El Fogón y el Hogar, sus escaparates llenos de pasteles de calabaza y decoraciones de la época de la recolección. Noté un estante de bolsas de regalo junto a la puerta y recordé el ramo en mi mano. Un regalo se ve desnudo sin una bolsa, solía decir mi madre. Así que entré. La tienda era cálida, luminosa y zumbaba con el ritmo tranquilo de la vida ordinaria. Ruedas de carrito, cajas registradoras chirriando, pitidos, una radio tocando una suave canción country. Era un mundo aparte de los salones de mármol a los que estaba a punto de entrar. Encontré una sencilla bolsa de regalo plateada, pagué y estaba a punto de irme cuando escuché una voz delante de mí, suave, apologética y temblorosa. Lo siento, querida. Pensé que mi tarjeta funcionaría. En el mostrador de la caja una anciana sostenía unos pocos artículos de comestibles, leche, pan, manzanas, un pequeño pavo congelado. La expresión del cajero era tensa, ensayada en impaciencia. Señora, son 147,86 €, dijo rotundamente. Le falta dinero. La mujer abrió de nuevo su desgastada cartera, con los dedos temblorosos. Miró a su alrededor, avergonzada, susurrando, yo puedo dejar algo. La fila detrás de ella se movió, murmurando. Alguien suspiró ruidosamente. Me quedé helada, mi pulso se aceleró, no por juicio, sino por reconocimiento. Había visto esta escena demasiadas veces en el trabajo, la tranquila desesperación de alguien eligiendo entre el orgullo y el hambre. Mis instintos gritaban que ayudara, pero la voz de Daniel me atravesó como una cuchilla. No llegues tarde. No parezcas débil. Ella nunca lo perdonará. Miré mi teléfono. 4:46, tenía 14 minutos. 14 minutos para proteger mi futuro o mi humanidad. Apreté el ramo. Mi estómago se revolvió. Podía sentir el viejo reflejo de la compasión luchando con el nuevo, el miedo al juicio. Luego la miré a la cara.
No las manos temblorosas, no el abrigo desgastado. Sus ojos claros, un azul pálido como el cielo antes del anochecer. Había una dignidad tranquila allí. No estaba mendigando. Simplemente estaba cansada de ser ignorada. Eso fue todo. Di un paso adelante. Está bien, dije suavemente sacando mi tarjeta. Yo lo cubro. El cajero parpadeó, sorprendido. La mujer jadeó, no, querida. No puedo permitirte. Está bien, dije sonriendo. Todos necesitamos una mano a veces. El cajero se encogió de hombros, deslizó la tarjeta y dijo, aprobado. 150 euros con 12 céntimos. La mujer se volvió hacia mí con la voz quebrada, ni siquiera me conoces. No necesito hacerlo, dije. Extendió la mano y me apretó la mía, su piel estaba fresca, su agarre tembloroso. La gente ya no suele darse cuenta, susurró. Gracias. Asentí con la garganta apretada. Cuídese, señora. Afuera el sol se había puesto más bajo, el aire fresco con el frío de la tarde. Miré mi teléfono. 4:52, el pánico me invadió. Llegaba tarde. Muy tarde. Rompí a correr por la calle tranquila. El ramo apretado contra mi pecho, la bufanda ondeando detrás de mí. La ironía no se me escapaba. Trabajaba todos los días para enseñar con pasión, y la primera vez que la vivía por mí misma, podía costarme todo. Pero una parte de mí se sentía extrañamente tranquila, como si algo dentro finalmente se hubiera alineado. El camino a la finca se volvió surrealista, altos robles proyectando largas sombras, el zumbido del tráfico distante desvaneciéndose en silencio. Podía ver las puertas de la mansión delante, hierro forjado y oro brillando como un juicio. Por un momento fugaz, la duda me arañó. ¿Y si Daniel tenía razón? ¿Y si su madre me veía como otra tonta de buen corazón, un caso de caridad con tacones? Pero luego pensé en los ojos de la mujer, la forma en que se suavizaron cuando pagué su cuenta, la forma en que la amabilidad descongeló brevemente su vergüenza. Me ajusté la bufanda, levanté la barbilla y seguí caminando. La entrada a la finca Huxley se extendía interminablemente, flanqueada por setos imponentes y estatuas de mármol que parecían observar cada uno de mis pasos. El aire se volvió más frío, más cortante, lleno del olor a pino y riqueza. Cuando llegué a los escalones, Daniel estaba paseando afuera, mirando su reloj. Levantó la vista y se quedó paralizado al verme. Su expresión pasó del alivio a la furia en un instante. Ana, ¿qué? ¿Qué te ha tomado tanto tiempo? Intenté recuperar el aliento. Caminé. Había una mujer en la tienda. Me interrumpió, llegas tarde. ¿Tienes idea de lo que esto significa? Abrí la boca, pero no salieron palabras. Mi bufanda se resbaló ligeramente de mis hombros mientras él me miraba exasperado. Estás nerviosa, dijo. ¿Y dónde está la bufanda que te dije que te pusieras? Parpadeé confundida, luego me di cuenta de que se la había envuelto alrededor de los hombros a la anciana fuera de la tienda cuando me fui. La regalé, dije en voz baja. Tenía frío. El rostro de Daniel se retorció. ¿Regalaste una bufanda de 700 euros a una extraña antes de conocer a mi madre? Sentí la punzada de su tono, pero debajo de ella, vi algo más. Miedo. Miedo a la desaprobación. Miedo a no estar a la altura. Lo siento, dije suavemente. Simplemente no pude pasar de largo. Exhaló bruscamente pasándose una mano por el pelo. No lo entiendes, Ana. Mi madre no perdona los errores. Y llegas tarde perdiendo lo único que te hacía parecer respetable. Sus palabras me hirieron profundamente, pero algo en mí se resistió a doblegarse esta vez. Si ayudar a alguien me hacía irrespetable, entonces quizás estaba bien con eso. Lo seguí por los escalones con el corazón latiendo y el ramo temblando ligeramente en mi mano. Las grandes puertas de roble se alzaban imponentes, pulidas a la perfección. Cuando el mayordomo las abrió me vi reflejada en el cristal. Ya no era la mujer perfecta que Daniel había entrenado para la presentación, sino alguien que había elegido la amabilidad sobre la conveniencia. Y en algún lugar muy dentro, esperaba que esa elección aún significara algo en este mundo. Los dedos de Daniel se apretaron alrededor de mi muñeca mientras el mayordomo desaparecía por el pasillo, su voz baja, pero lo suficientemente aguda como para cortar. 17 minutos, Ana. ¿Tienes idea de lo que has hecho? El eco de sus palabras rebotó en el vestíbulo de mármol, mezclándose con el suave tic-tac de un reloj antiguo en algún lugar de la casa. Podía oler a pulcritud, a dinero y a miedo, el tipo que no proviene del peligro, sino de decepcionar al poder. Te dije que ella lo juzga todo, siseó Daniel.
La primera impresión lo es todo para ella. Podrías haber entrado descalza. Abrí la boca para explicar, pero él no me dio la oportunidad. ¿Y dónde está la bufanda? No me digas. Dudé apretando más el ramo. Se la di a alguien que la necesitaba más. Sus ojos se abrieron como si hubiera confesado un crimen. ¿A un extraño en la calle? Eres increíble. Daniel, comencé con cuidado. Se estaba congelando. No pude simplemente. Podrías haber pensado por una vez. Esto no es uno de tus casos de caridad, Ana. Esta es mi madre. Las palabras me dolieron. No solo su crueldad, sino la verdad que revelaban. En algún momento Daniel había dejado de ver la bondad como una fortaleza. La veía como una debilidad, algo que ocultar por lo que disculparse. Lo miré, realmente lo miré y vi al niño asustado detrás del traje caro, al hombre que había pasado su vida tratando de complacer a alguien que nunca sonreía. Lo siento, dije en voz baja. Pero si tu madre no puede perdonarme por llegar tarde porque ayudé a alguien, entonces quizás esta cena dice más de ella que de mí. Él se encogió. No digas eso, Ana. Por favor, déjame hablar a mí esta noche. El mayordomo reapareció. La señora Huxley los recibirá ahora. Las palabras llevaban el peso de un veredicto. Lo seguimos por un pasillo bordeado de retratos, hombres severos, mujeres elegantes, todos pintados con los mismos ojos fríos y vigilantes. Cada paso que daba resonaba más fuerte que el anterior. Me sentía como una intrusa en un museo de juicios. Las puertas del comedor se abrieron sin ruido. Fue como entrar en otro siglo. Un candelabro brillaba sobre una larga mesa de caoba puesta para tres. La cubertería relucía. Un fuego ardía bajo en la chimenea de mármol, más por ambiente que por calor. Y en el extremo de la mesa estaba ella, Margarita Huxley. Era mayor de lo que había imaginado, quizás de 60 y tantos años, pero impactante. Cabello plateado en un impecable recogido, postura erguida, ojos de un gris pálido y penetrante. Parecía tallada de la misma piedra que la propia mansión. Su mirada pasó de Daniel a mí, evaluando, calculando. Esperaba una fría desaprobación, quizás una sonrisa educada, pero lo que vi me revolvió el estómago. Reconocimiento. Por una fracción de segundo, su expresión se suavizó tan rápidamente que casi pensé que lo había imaginado. Pero luego desvió la mirada, ocultando algo detrás de esa perfecta compostura. Madre, dijo Daniel, forzando la alegría. Ella es Ana Walker. La señora Huxley asintió una vez, su voz tranquila pero cortante. Señorita Walker, he oído mucho sobre usted. Su tono hizo que mucho sonara como una acusación. Gracias por recibirme, señora Huxley. Mi voz era firme, aunque mis manos no lo estaban. Es un honor. Nos sentamos. El mayordomo sirvió vino, del tipo que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Busqué mi servilleta y me quedé paralizada. Allí, descansando sobre el respaldo de la silla de la señora Huxley, había algo que reconocí al instante. Mi bufanda. La misma bufanda de cachemira azul marino que le había dado a la mujer fuera de la tienda de comestibles una hora antes. No podía ser. Mi mente buscaba una lógica. Quizás había comprado la misma. Quizás era una coincidencia. Pero no, la esquina deshilachada, el pequeño enganche en el tejido donde se había enganchado en mi pulsera, era mía. Debo de haberme puesto pálida porque Daniel me frunció el ceño. Ana, estoy bien, susurré con los ojos aún fijos en la bufanda. La señora Huxley notó mi mirada. Lentamente ajustó la tela alrededor de sus hombros, sus labios se curvaron en lo que casi parecía una sonrisa. Noche fría, dijo casualmente. Sí, me las arreglé. ¿Lo es? La cena comenzó en silencio, solo interrumpida por el suave tintineo de la cubertería y los pasos silenciosos del mayordomo. La comida parecía exquisita, pato asado, verduras delicadas, pero no podía saborear nada. Todos mis sentidos estaban enredados en la confusión. ¿Había sido ella la mujer de la tienda? El temblor en sus manos, el mismo suave rasgar en su voz. Todo encajaba, y sin embargo era imposible. ¿Por qué una millonaria se haría pasar por quien no era? Margarita me estudió por encima de su copa, con los ojos ilegibles. Daniel me dice que trabajas en acercamiento comunitario. Sí, señora, dije con cuidado de mantener mi voz uniforme. Ayudamos a familias necesitadas, en su mayoría veteranos, gente que se ha quedado atrás. Una causa noble, dijo fríamente, aunque siempre he creído que la caridad funciona mejor cuando la gente aprende a ayudarse a sí misma. Sonreí débilmente.
A veces solo necesitan un poco de calor para empezar. Su mirada se agudizó ligeramente. Calor, repitió. Sí, un bien escaso en estos días. Las palabras quedaron en el aire, cargadas de implicaciones. Daniel intentó llevar la conversación a un terreno más seguro, las tendencias del mercado inmobiliario, pero su madre apenas respondió. Su atención permaneció en mí silenciosa e inquebrantable. Con el postre, mis nervios estaban agotados. Nunca había sido tan consciente de cada palabra, cada movimiento. Lo único que me mantenía en tierra era esa bufanda, sus suaves pliegues descansando como un secreto entre nosotras. Cuando el mayordomo retiró los platos, la señora Huxley puso las manos sobre la mesa, sus anillos atrapando la luz. Señorita Walker, dijo, me imagino que esta noche ha sido bastante estresante para usted. Sí, señora, admití, un poco. Ella asintió lentamente. Encuentro que la gente revela quién es bajo presión. ¿No está de acuerdo? Tragué saliva. Supongo que sí. Sus ojos se suavizaron de nuevo, solo un destello que desapareció tan rápido como apareció. Bien, porque esta noche, querida, es solo el principio. Todavía no sabía a qué se refería, pero la forma tranquila en que lo dijo me heló más que cualquier amenaza. En el momento en que la señora Huxley dijo, esta noche es solo el principio, los cristales del candelabro atraparon la luz del fuego y la dispersaron como cristales rotos. Podía sentir la tensión de Daniel irradiando a mi lado, una vibración constante de miedo que hacía que incluso respirar pareciera un error. El mayordomo retiró los platos, y el tintineo de la plata sobre la porcelana sonó como el cierre de la puerta de un tribunal. La señora Huxley se levantó de su silla con lenta precisión, la bufanda cayendo suavemente sobre sus hombros. Vengan, dijo indicando el salón contiguo. Tomaremos café junto al fuego. Su tono dejó claro que no era una sugerencia. El salón era magnífico, paredes revestidas de óleos, estanterías de libros encuadernados en cuero y un gran piano que parecía intacto. El olor a cera y a dinero antiguo llenaba el aire. Me indicó que me sentara en el sofá de terciopelo. Daniel se sentó rígidamente a mi lado, con las manos cruzadas como un niño reprendido. Entiendo, comenzó, que trabaja para una organización benéfica. La palabra benéfica se quedó en su boca como si estuviera probando algo ligeramente agrio. Sí, señora, dije. Ayudamos a familias con dificultades, principalmente veteranos. Ah, dijo, removiendo su café lentamente. Gente que ha tomado malas decisiones, supongo. Tragué saliva, manteniendo mi tono educado. Algunos sí, otros simplemente tuvieron mala suerte. Sus ojos se encontraron con los míos, agudos, inteligentes y extrañamente familiares. ¿Y cree que la bondad puede arreglarlos? Creo que la bondad es lo único que siempre lo hace, dije antes de poder detenerme. El talón de Daniel presionó discretamente el mío, una advertencia, pero la señora Huxley simplemente sonrió débilmente, casi para sí misma. Eres idealista, murmuró. El idealismo es peligroso en esta familia. El fuego crepitó, enviando una chispa por la chimenea. Estudié su rostro a la luz. El parecido con la mujer de la tienda de comestibles era innegable ahora, las manos delicadas, el ligero temblor, la misma suavidad detrás del acero. Todos mis instintos gritaban que era ella. Sin embargo, ¿por qué habría estado allí, poniéndome a prueba como un personaje de una fábula? El silencio se prolongó. Finalmente dijo, ¿cree en el destino, señorita Walker? No estoy segura, admití. Creo que la gente se cruza por una razón. Sus labios se curvaron. Yo también. Daniel intervino rápidamente, desesperado por redirigir. Madre, Ana te trajo algo. Arrancó el ramo de la mesita auxiliar y se lo entregó como una ofrenda de paz. Lirios blancos, tus favoritos. La señora Huxley los aceptó con un asentimiento. Luego los dejó sin olerlos. Encantador, dijo distraídamente. Daniel, cariño, ¿podrías traer otra botella de vino? La puerta de la bodega está justo al lado del pasillo. Él dudó. Madre. No fue una petición, dijo ella, sin apartar los ojos de mí. Cuando él se fue, la habitación se sintió de repente más pequeña. El fuego siseaba suavemente. Ella se volvió completamente hacia mí, cruzando las manos en su regazo. Dime, Ana, dijo con voz tranquila pero imperativa, ¿qué hiciste de camino aquí? Mi corazón tartamudeó. ¿Perdón? ¿Paraste en algún sitio? Su mirada no vaciló. Una tienda, quizás. Mi pulso se aceleró. Sí. Sí lo hice. Necesitaba una bolsa de regalo. Y presionó suavemente como un cirujano pidiendo la verdad. Dudé.
No había razón para mentir, sin embargo, algo en su tono me advirtió que esto era una trampa. Había una anciana, dije finalmente. No podía pagar sus compras, así que la ayudé. Los ojos de la señora Huxley se suavizaron. ¿La ayudaste?, repitió. ¿Quieres decir que pagaste? Sí, 150 euros. Asintió lentamente, el más leve destello de satisfacción cruzando su rostro. Eso es mucho dinero para un extraño. No me pareció una elección, dije en voz baja. La mayoría de las buenas acciones no lo son, respondió. La puerta se abrió. Daniel regresó con una botella, temblándole ligeramente en la mano. Aquí está, dijo forzando una sonrisa. La señora Huxley se puso de pie. Gracias, cariño. Sirve por nosotros, ¿quieres? Mientras él se inclinaba para la tarea, ella se volvió hacia mí. Ana, ¿sabes lo que más admiro en la gente? Negué con la cabeza. La coherencia, dijo. La forma en que alguien se comporta cuando nadie importante está mirando. Daniel soltó una risita incómoda. Madre, estoy segura, Ana. Calla, Daniel, dijo ella bruscamente. El aire pareció congelarse. Me dijiste que llegaba tarde. Su rostro se sonrojó. Sí, pero no llegó tarde porque se detuvo a ayudar a un extraño, terminó ella por él, su mirada nunca abandonó la mía. ¿Le dijiste esa parte? Daniel la miró, la confusión inundando su rostro. ¿Cómo lo supiste? Yo estaba allí, dijo simplemente. Yo era la mujer de la tienda. La habitación quedó en silencio. Solo podía escuchar el suave crujido del fuego y el tic-tac distante del reloj de pie. Daniel parpadeó sin comprender. ¿De qué estás hablando? Ella se giró ligeramente ajustándose la bufanda alrededor de los hombros, la misma bufanda azul marino que yo había regalado horas antes. Quería ver qué clase de persona se casaba mi hijo. Y ahora lo sé. Me quedé paralizada, las palabras enredadas en mi garganta. La señora Huxley continuó, su voz firme pero teñida de algo casi tierno. Aún no sabías quién era yo. Diste lo poco que tenía sin dudar. Fallaste en la prueba de puntualidad de mi hijo, señorita Walker. Pero pasaste la mía. La boca de Daniel se abrió. Tú la tendiste una trampa. Observé, corrigió ella con calma. Y aprendí más en 10 minutos de lo que me has mostrado en 35 años. Él se puso pálido, bajando la mirada al suelo. La señora Huxley volvió a mirarme. La bondad es rara entre los ambiciosos. Nunca dejes que nadie te convenza de que es una debilidad. Sus palabras me envolvieron como una luz cálida abriéndose paso entre una tormenta. Por primera vez en toda la tarde me sentí vista, no como alguien siendo juzgada, sino como alguien comprendida. Gracias, susurré. Ella sonrió, una sonrisa real esta vez. No, querida, gracias a ti. Ahora, ¿cenamos como es debido? Asentí, todavía temblando ligeramente, y la seguí de vuelta a la larga mesa que brillaba como un espejo. Detrás de nosotros Daniel se arrastraba en silencio, el sonido de sus pasos, pequeños e inciertos, sobre el suelo de mármol. La noche acababa de empezar, pero ya intuía que terminaría de una manera muy diferente a como cualquiera de nosotros había imaginado. Los nudillos de Daniel se apretaron alrededor de su copa de vino. Miró de su madre a mí, mudo como si toda su comprensión de la noche acabara de colapsar. Por un momento ninguno de nosotros habló. Solo el débil crujido del fuego y el tic-tac del reloj de pie llenaban el silencio. La señora Huxley, no Margarita como ahora la pensaba, permanecía perfectamente compuesta. Parecía casi serena, sus ojos brillaban con algo entre diversión y reivindicación. Quería ver con quién se casaba mi hijo, dijo. Y quería ver quién eras cuando nadie te miraba. La mandíbula de Daniel se apretó. ¿Entonces te disfrazaste, madre? Eso es una locura. Margarita levantó una ceja. ¿Lo es? He pasado mi vida rodeada de gente que sonríe cuando entro en una habitación y cotillea en el momento en que me voy. No puedes imaginar las máscaras que he visto, Daniel. Así que sí, a veces prefiero conocer a la gente cuando creen que no soy nadie. Me quedé inmóvil, cada latido fuerte en mis oídos. Mi bufanda, mi pequeña y ordinaria bufanda, todavía drapedada sobre sus hombros como una corona. La mujer a la que había pagado en la tienda nunca había necesitado mi ayuda. Pero de alguna manera, todavía me estaba poniendo a prueba. Margarita se volvió hacia mí de nuevo. Dime, Ana, ¿por qué lo hiciste? No sabías quién era yo. Dudé buscando palabras que no sonaran ensayadas.
Porque parecía que necesitaba ayuda, dije finalmente, y porque no me costó nada que importara. Sus labios se contrajeron en la más leve sonrisa. Te sorprendería saber cuánta gente no puede decir lo mismo. Daniel se pasó una mano por el pelo, su voz temblorosa. Madre, esto es cruel. La hiciste sentir que había fallado. No falló, interrumpió Margarita. Pasó. Tú fallaste, Daniel. Dejaste que el miedo te hiciera cruel. Le enseñaste a ocultar su bondad cuando deberías haber estado orgulloso de ella. Su rostro se puso rojo, una mezcla de vergüenza e ira. Eso no es justo. Oh, es perfectamente justo, dijo ella, su tono suave pero cortante. Has pasado toda tu vida tratando de impresionarme con la perfección cuando todo lo que siempre quise fue sinceridad. El aire se espesó. Podía sentir a Daniel encogiéndose a mi lado, retirándose detrás de su silencio, pero no podía apartar la vista de ella. Ya no había malicia en sus ojos, solo verdad. Margarita suspiró como si liberara años de decepción. Me recuerdas a alguien, me dijo en voz baja. Mi esposo, antes del dinero, antes del poder, creía en la gente. Solía decir, la bondad es la única inversión que nunca pierde valor. Supongo que quería ver si alguien todavía vivía según esa regla. Tragué saliva. No quise pasar o fallar nada, dije. Simplemente no pude pasar de largo. Exactamente por eso pasaste. Su mirada se suavizó aún más y por primera vez vi la calidez que Daniel debió haber conocido de niño antes de que la riqueza la endureciera hasta hacerla inalcanzable. El mayordomo entró discretamente rellenando las copas, pero la tensión en la habitación era inconfundible. Cuando se fue, Margarita se levantó de nuevo quitándose la bufanda de los hombros. La dobló cuidadosamente, luego la puso sobre la mesa frente a mí. Esto es tuyo, dijo. Creo que ahora le pertenece a la persona adecuada. La miré todavía caliente de su piel y susurré, no tenías por qué hacerlo. Ella negó con la cabeza. Sí, tenía, que esta noche no se trataba de que tú me conocieras. Se trataba de que yo te conociera a ti. Daniel se desplomó en su silla, su voz apenas audible. ¿Y ahora qué? ¿Simplemente perdonas su tardanza y finges que todo está bien? Los ojos de Margarita brillaron. ¿Perdonarla? Debería darle las gracias. Me recordó cómo es la decencia. Algo que temo haber olvidado casi. Daniel exhaló bruscamente, frotándose las sienes. No puedo creer esto. Ese es tu problema, dijo suavemente. Todavía crees que esto se trata de creer. Se trata de valor. Se volvió hacia mí de nuevo. Verás, Ana, cuando has vivido lo suficiente en habitaciones como esta, empiezas a olvidar la textura de la bondad genuina. Empiezas a confundir la obediencia con la bondad. Esta noche me recordaste que la compasión todavía existe. Sentí un nudo en la garganta. Gracias, señora Huxley. Por favor, dijo ella suavemente. Llámame Margarita. Te has ganado eso. Daniel la miró aturdido. ¿Tú? ¿Qué quieres decir con que se ha ganado? Margarita fijó su mirada en él y el frío en su voz regresó. Si deseas mantener tu lugar en esta familia, Daniel, aprende a ver a la gente por quienes son, no por lo que visten. Él desvió la mirada, avergonzado. Margarita volvió a coger su taza, su tono se suavizó. Ana, sé que esta noche debe haber sido abrumadora, pero espero que entiendas por qué lo hice. Sí, dije. Y para mi sorpresa, lo decía en serio. Quería saber si me importaría cuando no fuera conveniente. Ella sonrió un poco tristemente. Exactamente. Y ahora lo sé. El silencio que siguió no fue incómodo. Se sintió como una exhalación. El final de algo frágil dando paso a la verdad. Después de un largo momento, dijo, ¿empezamos de nuevo? Asentí. Me gustaría. Extendió su mano por la mesa. La tomé. Su agarre era firme, su palma cálida. La bufanda entre nosotros se sentía como un puente suave y familiar. Daniel finalmente levantó la cabeza, con los ojos húmedos por disculpas tácitas. Pero antes de que pudiera hablar, su madre dijo en voz baja, la cena está servida. Y así, la tensión se rompió. El mayordomo abrió las puertas para revelar un segundo plato, cordero asado con las velas parpadeando a lo largo de la mesa. El aire se sentía más ligero, más cálido. Mientras nos sentábamos de nuevo, Margarita me miró. Verás, Ana, dijo su voz más suave. Ahora el mundo tiene mucha gente rica. Lo que le falta es gente con corazones que permanecen generosos incluso cuando nadie está mirando.
Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se retirara el último plato y el fuego se consumiera. Aún no lo sabía, pero esa noche se convertiría en el punto de inflexión, no solo para Daniel o para ella, sino para todos nosotros. La cena se reanudó, pero nada de ella se sentía ordinario. El aire en el vasto comedor llevaba un peso diferente, ahora ya no tensión, sino revelación. La luz del fuego brillaba en la larga mesa de caoba, proyectando halos dorados en las copas de cristal. Margarita Huxley, la mujer que había aterrorizado a Daniel durante años, ya no era solo un símbolo de riqueza o juicio. Era humana, increíblemente humana. Miré a Daniel. Se sentó encogido en su silla, los hombros caídos, los ojos yendo y viniendo entre mi madre y yo, como un hombre tratando de entender un idioma que nunca había aprendido. Su tenedor raspó la porcelana. No puedo creer esto, murmuró principalmente para sí mismo. Margarita no levantó la vista de su plato. Has pasado demasiados años creyendo en todas las cosas equivocadas. El mayordomo retiró el primer plato y lo reemplazó con un pequeño plato de sorbete de limón. El silencio se sentía frágil, como cristal bajo presión. Finalmente Margarita colocó su servilleta cuidadosamente al lado de su plato y miró directamente a su hijo. Daniel, dijo suavemente, ¿sabes por qué dejé de confiar en tu juicio hace años? Su voz se quebró. Porque me casé con la mujer equivocada. Su ceño se frunció ligeramente decepcionada. Porque dejaste de escuchar a tu propia conciencia. Empezaste a vivir para las apariencias, para la opinión de la sociedad, para la de cualquiera menos la tuya. Se volvió hacia mí. Y tú, señorita Walker, me recordaste cómo es el carácter. Se me apretó la garganta. No quise probar nada. Exactamente por eso lo hiciste, dijo ella. Son las personas que no tienen intención de hacerlo las que suelen pasar las pruebas más difíciles de la vida. La habitación quedó en silencio. Por primera vez desde que llegué sentí calidez, no del fuego sino de sus palabras. Se hundieron profundamente, suaves pero inquebrantables. Daniel se frotó las sienes, su voz subiendo. Has estado probando a todo el mundo toda tu vida, madre. Socios comerciales, familiares, incluso a mí. Nadie puede ganar contigo. Ella asintió una vez. Eso es cierto porque la mayoría de la gente quiere ganar para sí misma, no para algo más grande. Y eso, mi querido hijo, es por lo que siempre fallan. Él la miró parpadeando rápidamente. ¿Y crees que ella es diferente? Margarita sonrió débilmente. No lo creo, lo sé. Su certeza lo silenció. Podía sentir su vergüenza irradiando por la mesa. Durante años Daniel había sido moldeado por la sombra de esta mujer, doblegado por sus expectativas, aplastado por su silencio. Esta noche esa sombra finalmente se levantó. Margarita se recostó, su mirada suavizándose. ¿Recuerdas lo que solía decir tu padre?, preguntó. Daniel dudó. Que la vida es una competición. Su cabeza se inclinó. No, dijo. El poder sin empatía es la bancarrota del alma. Heredaste su ambición, pero no su sabiduría. Una lágrima resbaló por la mejilla de Daniel. Se la secó rápidamente, pero no lo suficientemente rápido. El tono de Margarita se suavizó. Daniel, mis pruebas no estaban destinadas a romperte. Estaban destinadas a despertarte. El mundo no recordará tus informes trimestrales o tu puntualidad en la cena. Recordará si fuiste amable cuando no era conveniente. Él la miró, luego realmente la miró, y por primera vez esa noche, vi al niño que ella había amado una vez antes de que el miedo hubiera reemplazado al afecto. Margarita se volvió hacia mí de nuevo. Ana, háblame de tu trabajo. El que él te dijo que no mencionaras. Dudé. Daniel parecía mortificado. Madre, por favor. Está bien, dije suavemente. Trabajo para conectar esperanza. Ayudamos a veteranos, padres solteros, cualquiera que esté luchando por salir adelante. A veces eso significa entregar comestibles. A veces es solo escuchar. Margarita asintió lentamente. Un interés genuino iluminó sus ojos. ¿Y cómo financias esta organización? Dependemos de donaciones, subvenciones, voluntarios, dije, principalmente gente que cree que la compasión no es una debilidad. Ella sonrió ante eso. ¡Qué refrescante! Luego, dirigiéndose a Daniel, verás, hijo mío. Esto es lo que parece la fortaleza. El coraje de preocuparse. Los hombros de Daniel temblaron. Su voz se quebró. Tenía tanto miedo de decepcionarte. Pensé que querías a alguien que encajara en tu mundo. Quería a alguien que lo cambiara, dijo ella en voz baja.
Su mano se extendió por la mesa y cubrió la de él. Por primera vez en toda la noche, él no se encogió. Has pasado años persiguiendo mi aprobación, continuó. Pero la aprobación es barata. Lo que yo quería era orgullo. Él asintió débilmente con los ojos brillantes. Ahora entiendo. Ella sonrió tristemente. Bien. Entonces quizás me perdones por cómo te he probado todos estos años. Él exhaló temblorosamente. Si puedes perdonarme por lo fácil que fallé en ellas. Hubo un silencio largo, pesado y extrañamente pacífico. Margarita se recostó, su expresión suave pero resuelta. Ambos me recuerdan que nunca es tarde para elegir la medida correcta de valor. El mayordomo volvió a llenar su copa. Ella no la tocó. En cambio, me miró de nuevo. Ana, espero que nunca cambies. El mundo no necesita más mujeres perfectas. Necesita mujeres que todavía crean que la bondad importa. Tragué saliva. Gracias, señora. Eso es lo más amable que alguien me ha dicho. Daniel me miró, luego una mirada diferente, una de asombro, culpa y gratitud, todo mezclado. Susurró, lo siento. Extendí la mano por la mesa, tocando suavemente la suya. Yo también. Margarita se levantó colocando su servilleta junto a su plato. Bueno, dijo ligeramente. Creo que ya ha sido suficiente honestidad por una noche. Una débil y cálida risa se extendió por la habitación, la clase de risa que sigue a años de silencio finalmente rompiéndose. Mientras nos poníamos de pie, me miró una vez más. Ana, dijo, si alguna vez te cansas del trabajo sin ánimo de lucro, podría usar a alguien como tú en mi fundación. Necesita corazón de nuevo. Sonreí. Quizás algún día, pero creo que el mundo todavía me necesita donde estoy. Entonces quédate, dijo suavemente, y quédate exactamente como eres. Cogió su bufanda a la que le había dado, y se la colocó una vez más sobre los hombros. No todos los regalos deben ser devueltos, murmuró casi para sí misma. Por primera vez, Daniel sonrió. Pequeño pero real. ¿Lo guardaste? Sí, dijo ella, para recordarme que la riqueza solo importa cuando es cálida. Esa frase se quedaría conmigo el resto de mi vida. Las semanas que siguieron se sintieron como un amanecer tranquilo después de una larga noche sin dormir. El mundo fuera de la mansión Huxley siguió su curso, pero algo dentro de cada uno de nosotros había cambiado para siempre. Daniel llamó a su madre a la mañana siguiente no para discutir, sino para disculparse. Le dijo que finalmente entendía lo que ella había estado tratando de enseñarle todos esos años. Ella no dijo mucho a cambio, solo que esperaba que él comenzara a vivir según lo que ahora afirmaba entender. Lo hizo lentamente, torpemente, pero sinceramente. Para mí los días volvieron a su ritmo habitual, mañanas tempranas en Conectar Esperanza, reuniones con donantes, visitas a veteranos y familias con dificultades. Pero todo se veía diferente. Los rostros que conocía cada día parecían más brillantes de alguna manera, sus pequeñas victorias más profundas. La bondad siempre había sido mi trabajo. Ahora se sentía como mi vocación. Un mes después, Margarita me invitó a almorzar, solo nosotras dos. Nos reunimos en un café tranquilo cerca del antiguo juzgado de la ciudad, lejos de los salones de mármol de su mansión. No llevaba joyas, ni perlas, ni bufanda, solo un suéter gris suave que la hacía parecer casi ordinaria. Nunca te di las gracias como es debido, dijo tan pronto como nos sentamos. Sonreí. No tienes por qué hacerlo. Sí tengo, insistió ella. Me recordaste que la bondad no debe ser estratégica. En algún momento lo olvidé. Revolvió su té pensativa. Cuando mi esposo murió, la gente a mi alrededor se dividió en dos tipos. Los que querían consuelo y los que querían mi aprobación. Dejé de confiar en ambos. Pero ese día en la tienda de comestibles, cuando no sabías quién era yo, me diste algo que no me di cuenta de que había perdido. ¿Qué es eso?, pregunté. Fe, dijo en voz baja. Que la bondad todavía existe cuando nadie está mirando. Nos sentamos en un silencio cómodo. Afuera, un hombre ayudaba a su anciano padre a subir a un taxi. Los ojos de Margarita lo siguieron y se suavizaron. ¿Todavía tienes la bufanda?, pregunté con una pequeña sonrisa. Ella asintió. Todas las noches la cuelgo junto a mi cama. Me recuerda que la generosidad no siempre viene envuelta en perfección. Sus palabras me calentaron más que el café en mis manos. Ese fin de semana, Daniel y yo regresamos a mi pueblo natal para visitar a mis padres. Vivían en una casa modesta llena de fotografías antiguas y el olor a pan recién horneado. Daniel siempre había temido la idea,
antes le había preocupado que mi mundo pareciera demasiado simple. Esta vez, no podía dejar de hablar con ellos. Escuchó las historias de mi padre, ayudó a mi madre a arreglar la valla de su jardín, y se rió por primera vez en semanas. Esa misma tarde, mientras estábamos sentados en el porche viendo cómo el sol se ponía tras los árboles, se volvió hacia mí y dijo suavemente: «¿Sabes? Pensé que la aprobación de mi madre era lo único que importaba. Pero esa noche me mostró otra cosa». «¿Qué es eso?». Él sonrió débilmente. «No puedes ganarte el amor impresionando a la gente. Te lo ganas haciendo lo correcto cuando nadie espera que lo hagas». Le tomé la mano. Por primera vez éramos iguales, no compañeros divididos por clase o miedo, sino dos personas tratando de ser mejores de lo que eran ayer. Cuando llegó el día de nuestra boda, no fue en la finca Huxley. Margarita insistió en ello. Demasiado fría, había dicho. En cambio, nos casamos en el patio trasero de mis padres, bajo un dosel de luces de cuerda y hojas de otoño. Fue sencillo, tranquilo y hermoso. Margarita llegó temprano con un vestido azul marino y, por supuesto, la misma bufanda de cachemira. Saludó a cada invitado, sonrió para cada fotografía y lloró suavemente durante los votos. La miré una vez mientras Daniel me ponía el anillo en el dedo. Ella murmuró las palabras «pasaste» y casi me reí entre lágrimas. Después de la ceremonia, se puso de pie para hacer un brindis. Su voz, firme y elegante, se elevó sobre la pequeña multitud. «Hay momentos en la vida», dijo, «cuando se nos pide que elijamos entre lo que parece apropiado y lo que se siente correcto. Antes creía que el mundo recompensaba lo apropiado. Ahora sé que recuerda lo correcto». Levantó su copa hacia mí, hacia Ana, quien me recordó que la bondad, cuando se da libremente, tiene una manera de volver a casa. Los invitados aplaudieron, pero no pude evitar el nudo en la garganta. Levanté la mano para tocar la bufanda que llevaba sobre los hombros y susurré: «Quédatela». Ella sonrió. «Oh, tengo intención de hacerlo». Esa noche, mientras la música se desvanecía y las linternas se balanceaban con la fresca brisa, pensé en todo lo que me había llevado hasta allí. La tienda de comestibles, el miedo, el juicio, la revelación. Perseguimos tantas pruebas en la vida. Las escritas en papel, las establecidas por la familia, las que vienen disfrazadas de encuentros casuales. Pero las únicas pruebas que importan son las que no nos damos cuenta de que estamos tomando. Las que miden nuestro corazón cuando nadie más está mirando. Han pasado años desde ese día, pero cada vez que veo a alguien luchar en una cola de supermercado o tiritar en una parada de autobús, pienso en Margarita, en Daniel y en esa bufanda. Y pienso en cómo un pequeño acto de bondad reescribió la historia de una familia entera. Así que si estás escuchando esta historia ahora mismo, quizás pregúntate, ¿qué habrías hecho en esa tienda de comestibles? ¿Habrías pasado de largo o te habrías detenido? A veces, la elección más sencilla es la que lo cambia todo. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que crea en la bondad silenciosa, la que no necesita ser vista para importar. Y recuerda, la bondad no pide atención. Solo pide ser hecha.